¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre variables aleatorias. Bueno, es el primer video de la unidad 2 de la materia Probabilidad y Estadística en la Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la definición de variables aleatorias, tipos de variables aleatorias y bueno, este video va a tratar sobre las discretas, que ahora vamos a ver bien qué es, ¿sí? Bueno, una muy buena idea es empezar con una definición formal, ¿sí? Sea ese el espacio muestral asociado a un experimento epsilon. ¿Te acuerdas lo que es, no? El conjunto de resultados posibles de epsilon. Una variable aleatoria es una función del espacio muestral a los números reales. O sea, ¿veis acá el espacio muestral S y va a los números reales. Lo que pasa es que, bueno, cada rama de la matemática tiene su nomenclatura especial. Y en vez de llamarse F acá, en vez de llamarse F minúscula, ¿viste? Se llama X mayúscula. ¿Por qué la llamamos X? Bueno, no hay mucho motivo, pero es importante que recuerdes que la variable aleatoria es la X mayúscula, porque va a haber otra X muy importante, que es la X minúscula, que va a ser muchas veces el valor que toma la variable aleatoria o una abscisa en los números reales, ¿sí? Entonces la X mayúscula es la función del espacio muestral a los números reales, ¿sí? Esto por supuesto se entiende muy bien con un ejemplo. Suponete que el experimento es, se lanza una moneda 3 veces y se anota cómo salieron, ¿sí? Bueno, el espacio muestral podría ser representado por tresuplas, ¿no? Por ternas, si querés. Cara, 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 seca, cara, cara, ¿sí? Seca, seca, seca. Acá hay 8, ¿no? Porque en cada una tenés dos posibilidades, cara o seca. Y bueno, en realidad esta seca, ¿viste? ¿Sabés? Esta seca va con C, ¿sabías? Cara o seca va con seca. No es el seco de que está seco una remera, no. Pero bueno, pongámosle S porque si no, no se distingue, ¿viste? Si ponemos todo con C. Conclusión, acá tenemos el espacio muestral de anotar cómo resultó el lanzamiento de lanzar una moneda 3 veces, ¿sí? Bueno, pero la variable aleatoria X, ¿ves? Esto no es un número real. Esto no es un número real, ¿no es cierto? SSC no es un número real. Bueno, pero si la variable aleatoria X cuenta el número de caras obtenidas, a cada elemento del espacio muestral, cualquiera de estos, por ejemplo acá CCC, ¿cuánto sería X de CCC? 3. 3 porque acá hay 3 caras. Si agarrara este, por ejemplo, X de CSS, bueno, 1 porque hay una cara. Y si agarrara este, 0. O sea, X de cada uno de estos elementos del espacio muestral me va a dar un número real. Justamente 0, 1, 2 o 3, ¿no? No hay mucha duda. O sea, ¿cuál es la idea? Mirá. Si este es el espacio muestral, acá lo dispuse de otra manera, estos elementos del espacio muestral, la variable aleatoria X va del espacio muestral a los números reales. Y bueno, me va a dar en principio 0, 1, 2 o 3, ¿no? Porque más de 3 caras no puedo obtener si lancé 3 veces la moneda y menos de 0 no puedo obtener porque el peor caso es que no me haya salido ninguna cara. ¿Está bien? Bueno, y asociado a esto, ¿sí? Sea X una variable aleatoria, o sea, una función del espacio muestral a los números reales, el conjunto imagen de X, ¿sí? ¿Cómo se definía el conjunto imagen? Bueno, ahí una típica forma es ir hacia el codominio, pero es más práctico para nosotros definirlo así. Es el conjunto X de S. ¿Y qué representa X de S? Bueno, aplicar la función X a todo S, ¿sí? A cada elemento de S. Bueno, el conjunto imagen de X lo denotaremos R de X y lo llamaremos rango de X. Alguna vez se llama espectro de X, ¿sí? Pero no importa, es lo mismo. Ese conjunto imagen de la variable aleatoria X, que yo te recuerdo que es una función X mayúscula. Ahora, ¿por qué se llama variable aleatoria? Bueno, no importa mucho, pero X, pensá que es una función, entonces tiene sentido hablar de una imagen de la función. X de cada elemento de S lo denotamos X mayúscula de S, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá te decíamos que el conjunto R de X, ¿qué sería? Bueno, los valores posibles que toma la variable aleatoria X. 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Ya lo habíamos visto antes. Nada más queríamos escribírtelo otra vez para que no tengas duda a qué nos referimos con R de X. ¿Sí? Bueno, y las variables aleatorias se dividen en dos tipos. ¿Sí? Se dividen en dos tipos. Cx es una variable aleatoria. O sea, una función del espacio muestral a los números reales. Acordate porque eso es importante. ¿Sí? Diremos que X es una variable aleatoria discreta. Si el rango recorrido de X, si el rango de X, el recorrido de X, los valores posibles que toma
la variable aleatoria x, ¿sí? Si este conjunto es un conjunto finito o infinito numerable. Finito, no hay duda que te acordás que es. E infinito numerable, ¿te acordás que es? Por ejemplo, los números naturales. Bueno, son infinitos, pero numerables. En cambio, los números reales, digamos que son infinitos también, no hay duda, ¿no? Los números reales son infinitos, pero no son numerables. Entonces, vamos a decir que la variable aleatoria es discreta, si el recorrido de x, o si el rango de x, es finito o infinito numerable. En otro caso diremos que es continuo, ¿sí? O sea, continuo no lo vamos a definir, sino que cuando no es discreta, para nosotros va a ser continua, ¿sí? Hay un caso que hay unas variables aleatorias mixtas, pero no nos importan en este momento, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si en el caso anterior, cantidad de caras obtenidas al lanzar 3 monedas, bueno, obviamente finito, 0, 1, 2 o 3. ¿Está bien? No hay ninguna duda. Cuando yo lanzo 3 monedas, la cantidad de caras va a estar entre 0 y 3 y va a ser una cantidad entera, ¿sí? Ahora vos suponete esta, mirá. Cantidad de lanzamientos hasta obtener una cara. Y este recorrido es infinito numerable. Mirá. Porque tal vez la lanzo y en la primera me sale la cara, ¿o no? Pero por ahí me sale seca cara. Bueno, entonces la tuve que lanzar 2 veces. La moneda hasta obtener una cara. Pero por ahí la tuve que lanzar 3 veces, ¿o no? Seca, seca, cara. Recién en la tercera me sale. Y me podría salir en la 20. La primera cara, ¿no? Me podría salir en la 20. Vamos a decir, no. Bueno, no. Muy difícil. Pero podría ser que yo tenga que lanzarla 20 veces para obtener una cara. ¿Por qué? Y porque en las primeras 19 me salió seca. Puede ocurrir, va a ser muy difícil, pero puede ocurrir o no. Bueno, y en realidad no está acotado, o sea, uno puede ya tener que lanzar 1000 veces para la primera cara. Entonces este conjunto, este recorrido, es infinito pero numerable. Entonces estos son ejemplos de variables aleatorias discretas. Por el contrario, el peso en kilos de una persona elegida al azar. Y bueno, esta es una variable aleatoria continua. Mira, vos imaginate una balanza de esas que la aguja se mueve, y se mueve en un continuo, ¿no? ¿No es cierto? O sea, empieza a dar como una vuelta así, pero es una variable continua, ¿o no? Bueno, entonces el recorrido de X podría ser entre 0 y 1000 kilos, ¿sí? No ninguna persona pesa más de 1000 kilos. Y bueno, pero es un continuo, o sea, puede parar en cualquier lado la balanza, ¿no es cierto? No es que algo pesa 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, no, puede pesar 1,526, 12, 11, qué sé yo, ¿sí? O pi kilos, 3, 14, 15, 92, ¿no es cierto? Entonces es una variable aleatoria continua, ¿por qué? Porque no es discreta. El conjunto Rx no es finito, no te confundas acotado con finito, acá hay infinitos números, ¿no? Y no se pueden numerar. Y por ejemplo, el tiempo en horas hasta que falle una máquina. Y bueno, podría fallar en la hora E, 2,71, 72, ¿no? 71, 82, bueno, es un continuo el tiempo es un continuo, y en algún momento va a fallar la máquina, ¿o no? ¿Está bien? Por ahí no está acotado esto, por ahí dura, no sé, 3000 días hasta que falla, ¿sí? Entonces podemos suponer que es infinito no numerable este conjunto por el tiempo, porque se interpreta con el tiempo. Igual, acá es acotado y acá no es acotado, pero acordate, acotado no significa que es discreta. Acotado, si adentro hay infinitos no numerables elementos, como es el caso en un intervalo, diremos que es continuo. Conclusión, hasta ahora tenemos la noción de variable aleatoria discreta y de variable aleatoria continua, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la noción de probabilidad puntual de x, o de función de probabilidad, ¿sí? Si x es una variable aleatoria discreta, una función de probabilidad puntual de x es una función p que va del recorrido de x, de los valores posibles de x, ¿sí?, a los números reales, tales que, bueno, o sea, ¿qué tiene que satisfacer la función p para ser una función de probabilidad puntual de x? Bueno, para empezar, tiene que ser mayor o igual a 0 para cada elemento del recorrido. P de x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y la suma sobre todas las probabilidades de xy con i de 1 a n me tiene que dar 1. O sea, la suma sobre todos los valores posibles del rango me tiene que dar 1. Acá tal vez podría llegar a haber infinito, pero siempre numerable, ¿sí? Siempre numerable para que estemos hablando de una variable aleatoria discreta. Y esto me tiene que dar 1 siempre.
Entonces vos suponete, esto se entiende muy bien con un ejemplo, mirá. Vos suponete en el caso anterior, ¿sí? La variable aleatoria X era cantidad de caras, ¿te acordás? Cantidad de caras al lanzar una moneda 3 veces. Bueno, me puede dar 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la probabilidad de obtener 0 caras? Mira, esto se lee P de X igual 0 y por un poquito de abuso de anotación le ponemos P de 0, ¿sí? P de 0. La probabilidad de X igual 0. Ahora, ¿qué significa X igual 0? Bueno, X en cada ejercicio va a tener un significado, ¿sí? X en este caso es cantidad de caras. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de caras, acá yo podría poner cantidad de caras igual a 0? ¿Para qué no? Pongámosle X porque así se llama la variable, o sea, se definió la variable. Y la probabilidad de X igual a 0, entonces, ¿cuál es? Y bueno, un octavo, ¿no? No hay duda, porque mira, ¿cómo hago para que la cantidad de caras sea 0? Me dices ahí seca, 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 ¿no es cierto? ¿Te acordás de la unidad 1? Seca, seca, seca. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la primera salga seca? Un medio. Que la segunda salga seca, un medio. Y que la tercera salga seca, un medio. Pues son independientes, ¿no? Un medio por un medio por un medio, un octavo. Entonces la probabilidad de que haya 0 caras es un octavo. ¿No es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una cara? Por ejemplo, si la primera es cara, ¿cuál es la probabilidad? Un medio. Un medio es la probabilidad de que la primera sea cara. Que la segunda sea seca, porque necesito una sola cara. Entonces esta tiene que venir seca, otro medio. Y después otro medio, para la última seca, ¿no? Entonces esto te da un octavo también. Claro, porque vos ya sabés de la unidad 1 muy bien que la cara tiene 3 posibilidades, ¿no es cierto? Puede ser cara seca seca, seca cara seca o seca seca cara, ¿no es cierto? O sea, hay 3 posibilidades que tienen una cara. Entonces por eso esto va por 3 y te termina quedando 3 octavos, ¿sí? Lo mismo con x igual 2, no hay duda. Cuando la cantidad de caras es 2, estás hablando de una seca, ¿no es cierto? Y bueno, una seca es lo mismo que una cara, por supuesto, la probabilidad. Entonces va a ser 3 octavos también. ¿Y cuál es la probabilidad de que la cantidad de caras sea 3? Y bueno, un medio por un medio por medio. Acá no hay que permutar porque son en las 3 caras, cara, cara, cara. Un medio por un medio por un medio, un octavo. Entonces esto que está acá, ¿sí? Es la gráfica de la función p de x. ¿Ves? Consiste en poner en las abscisas los valores posibles del recorrido de x, los valores del recorrido de x, digamos, los valores posibles que toma x, 0, 1, 2 o 3. Y en las ordenadas la función de probabilidad justamente que determina la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor 0, 1, 2 o 3. Vos fíjate, ¿son mayores o iguales a 0? ¿Son mayores o iguales a 0? Sí. Tanto para arriba, no hay duda. La 1 se satisface. La 2, la probabilidad de la suma de las probabilidades. La 1, mira, 1 más 3, 4, más 3, 7, más 1, 8, y tanto dividido 8, 8 octavos vale 1. Conclusión, esto verdaderamente es una función de probabilidad puntual de la variable aleatoria x, que era el número de caras al lanzar 3 veces una moneda. ¿Está bien? Yo te recomiendo que esto, vos ahora pares el video o después cuando termine ese video lo vuelvas a hacer, porque esto tenés que poder hacerlo, ¿sí? Igual yo ahora te voy a marcar un par de ejercicios para que hagas de nuestra guía, que con esto vas a poder hacerlo muy bien. Una de las ventajas de la noción de variable aleatoria es que se puede empezar a hablar de conceptos como promedio de una variable aleatoria, ¿sí? Dispersión, que no tiene sentido hablar en el espacio muestral. Por ejemplo, no hay promedio entre una cara y una seca, no existe eso. No existe decir cuán dispersos están los elementos en un espacio muestral, pero al ser la variable aleatoria una función del espacio muestral a los números reales, en los números reales, y ahí sí se puede hablar de valor medio, ¿no? de si están dispersos los valores, ¿sí? Entonces, bueno, justamente esa es una de las virtudes de las variables aleatorias y esta definición yo te diría que es fundamental. Mira, sé que es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad p. ¿Está bien? O sea, ya sabemos lo que es una variable aleatoria y la función de probabilidad de la variable aleatoria. Se llama esperanza de x, ¿sí? Denotado e de x al siguiente escalar. E de x igual sumatoria de igual 1 a n de la abscisa por la probabilidad de la abscisa. O sea, no es la suma de las probabilidades. Si yo le saco esto, ¿sí? Esto me va a dar 1, obviamente, porque habíamos visto la suma de los valores posibles da 1. Bueno, pero xy, ¿sí? xy por p de xy representa la abscisa por la probabilidad de la abscisa. Y esto me define
la esperanza de X o valor medio de X de la variable aleatoria X. Y como resulta que vos sabés física, yo te voy a hacer una analogía que no vas a tener ninguna dificultad. Mira. Vos suponete que yo en cada abscisa XY, X1, X2, X3, X4, acá sería n igual 4, deposité una pelotita de masa m sub i. Por ejemplo, acá hay una masa chiquita, acá hay una masa un poquito más grande, acá una que estaría entre medio, estas dos, y acá hay una masa bastante grande. Y el objetivo es hallar un punto, una abscisa, que yo podría poner un lapicito y dejar este sistema en equilibrio. Yo creo que vos no tenés duda que si esto yo lo muevo para acá, y esto se me va a caer, no es el equilibrio porque, claro, está pesando mucho esta, ¿sí? Todas estas ya te lo tiran para atrás. Ahora, acá pareciera que es, y no tampoco, porque esta pesa mucho más que esta, se va a caer para acá, no hay duda. Pero si yo empiezo a moverlo para acá, bueno, por ahí ya está en equilibrio. Me vas a decir, no, Martín, eso te deja en equilibrio esta, pero todas estas te la van a tirar para acá o no. ¿Está bien? No hay mucha duda de eso. Pero podría haber un lugar, tal vez anda a saber, ¿sí? Donde esto está justo en equilibrio, porque si bien estos están más lejos y son más, esta pesa mucho más que todas estas juntas. Entonces, tal vez en este punto, que se llama centro de masa de este sistema, bueno, que se acostumbraba a denotar X barrita, ¿está bien? ¿Te acordás? Bueno, ¿cómo se definía esto? Bueno, seguramente te acordás ya Newton sabía que el centro de masa de este sistema era la suma de MI por la abscisa XY, masa MI por la abscisa que hay en la abscisa, dividido la suma de las masas, ¿no es cierto? ¿No es cierto que es esto? Bueno, ahora vos fíjate, mira, si en vez de ser masas fueran las probabilidades, ¿sí? Y bueno, ¿sería la misma idea o no? ¿Dónde estaría el centro de esta variable aleatoria, por decirlo de alguna manera? Y bueno, lo que definimos como la esperanza. Ahora vamos a decir, Martín, esta no es la sumatoria de antes. O sea, acá no cambiaste la masa MI por la probabilidad XY. Y esto me lo dejas en el mismo lado. Bueno, te muestro por qué. Porque lo único que cambia es la masa MI, la cambié por la probabilidad. Está bien porque en el dibujito cambié la masa por la probabilidad o no, por la altura. Pero vamos a decir, falta esto, Martín. Bueno, ¿pero qué sería sumar esto? Sumar las probabilidades, porque la masa la cambié por la probabilidad, ¿ves? La abscisa quedó, XY. La masa la cambié por la probabilidad. Pero la suma de las probabilidades no vale 1, es la segunda condición de las variables aleatorias. Con lo cual está bien que yo esto lo saque, porque en mi caso la suma de las masas va a tener que ser 1, ¿sí? Porque es una probabilidad. Las MI son P de XY y la sumatoria es 1, con lo cual solamente me quedaría el numerador, ¿ves? Sería MI por XY. Pero si MI lo cambié por P de XY, esto es justamente E de X, porque sería MI por XY. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante porque te dice el centro de la variable aleatoria o el promedio de la variable aleatoria, pero lo llamaremos esperanza matemática. Sería más o menos qué ocurriría si yo repito muchas veces la variable aleatoria y calcular un promedio de los números obtenidos, ¿sí? Pero bueno, la definición es esta y se terminó, ¿no? Entonces un ejercicio y se calcule la esperanza, uno hace esto y se terminó, ¿sí? Bueno, y vamos a ver cuánto es la esperanza en nuestro ejemplo. ¿Te acordás que era cantidad de caras al lanzar 3 monedas? Entonces podría ser 0, 1, 2 o 3. ¿Cuánto sería la esperanza en este caso? Mirá. Y bueno, por definición es la sumatoria de XY por la probabilidad. ¿Está bien? O sea, abscisa por la probabilidad. Te lo grabaste, mira. Abscisa 0 por la probabilidad, 1 por la probabilidad, 2 por la probabilidad, 3 por la probabilidad y sumarlos. Bueno, eso lo tengo que cambiar. 0 por 1 octavo. 0 por 1 octavo. Muy bien. Más 1 por 3 octavos. Más 2 por 3 octavos. Más 3 por 1 octavo. ¿Está bien? Bueno, como está todo dividido 8, no te preocupes, mira, esto te da 3, 0, ¿no? 0 más 3, 3, más 6, 9, más 3, 12 octavos, ¿no es cierto? 12 octavos, que es simplificado de 3 medios, lo simplifico por 4, y 3 medios es 1,5. Entonces yo lo que te digo es, en esperanza, esta variable aleatoria toma el valor 1,5. Y no es lógico, mira, no estaría acá en el medio, o sea, si yo tiro 3 veces una moneda, ¿qué sería el promedio de la cantidad de caras? Y me puede dar 0, 1, 2 o 3. Bueno, pero más o menos
1,5 saldría, o no, 2 no, porque vas a tener suerte. ¿Y por qué 1? Porque vas a tener mala suerte. Y bueno, 1,5 es razonable esto. ¿Está bien? Vos concedeme que esto es muy razonable. Si esto no me daba 1,5 y esta definición, Martín, mucho no me sirve a mí, ¿eh? No me está en contradicción con lo que yo observo en la vida. Bueno, y ahora nos vamos a un concepto también muy interesante que es el de varianza. ¿Sí? Cx es una variable aleatoria. Cx es una variable aleatoria. Discreta con función de probabilidad P. ¿Sí? Los bastoncitos de antes. ¿Sí? Y esperanza E de X finita. Algunas veces, como viste que había una serie, bueno, tal vez podría no ser finita ese valor. ¿Sí? Bueno, supongamos que es finito. ¿Sí? Se llama varianza de X, denotado V de X. Algunas veces se pone var de X, pero no importa. Al escalar, en caso de existir, la esperanza de X menos C de X todo al cuadrado. Bueno, vos olvidate de esta esperanza por ahora. E de X es finita, es 1,5 en el ejemplo nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace X menos E de X? Bueno, X menos E de X es la distancia a E de X con signo, ¿sí? Porque no le puse módulo todavía. Entonces esto es la distancia de X, la distancia del valor de X a su media, ¿no es cierto? Bueno, como yo quisiera que todo se sume, ¿sí? Se podría tomar módulo o elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado por varios motivos que en algún momento te explicaremos. Entonces esto sería, ¿cuánto se desvía respecto de la media? El cuadrado, ¿sí? Y esta esperanza es, ¿cuánto esperas que se desvíen los cuadrados respecto de la media? Otra vez, mira, X menos E de X es distancia a la media. Distancia con signo a la media. Al cuadrado es cuadrado de la distancia a la media. Y esperanza es cuánto esperas, o sea, en promedio, cuánto se desvían los cuadrados de la media. ¿Está bien? No te preocupes, ahora vamos a dar una explicación muy clara. Y ya que estamos en una definición más muy barata, desvío estándar de X, denotado sigma X o simplemente sigma, es la raíz cuadrada de la varianza. Digamos que como la varianza me da en unidades al cuadrado, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada me da en las mismas unidades que la variable aleatoria X, ¿sí? La idea es la siguiente, mirá. El desvío es más entendible rápido que la varianza, ¿sí? La varianza pasa que tiene propiedades matemáticas que son más agradables que las del desvío, ¿sí? Pero digamos que una cosa sería decir que los habitantes de una población tienen una altura media de 1,70, ¿sí? Y un desvío estándar de más o menos 10 centímetros, o sea, más o menos están entre 1,60 y 1,80. Eso sería una interpretación para el desvío estándar. Y otra cosa es decir que miden 1,70 en promedio, pero con un desvío estándar de 50 centímetros. Entonces habría tipos de 1,20 y de 2 metros con 20. O sea, cuanto más grande sea el desvío, bueno, más dispersos están los valores, ¿sí? Pero yo sé que hay una pequeña dificultad en entender este concepto y no lo hubo en el de la esperanza, ¿sí? Bueno, ¿por qué no lo hubo en el de la esperanza? Primero porque lo explicamos muy bien con la analogía de la física. Acá también hay una analogía con la física, pero bueno, no es una clase de física esto. Y vamos a explicarlo con un tema que es muy interesante. Mirá. Vos suponete que yo voy al casino, ¿sí? Y juego un peso a chance. Chance es rojo-negro, por ejemplo, rojo-negro, par-impar, ¿sí? Vos juego un peso a chance. Y la variable aleatoria X es ganancia en pesos al jugar un peso a chance. Entonces, ¿qué puede pasar cuando vos pones un peso en rojo, por ejemplo? Bueno, que pierdas el peso, o sea, que ganes menos un peso, o sea, perdés un peso, o que ganes un peso, ¿sí? O sea, si vos jugás a rojo y ganás, te pagan otro peso. Y si jugás a rojo y perdés, te sacan el peso. O sea, ganaste menos un peso, o sea, perdiste un peso, o ganaste un peso. Ahora, ¿con qué probabilidad ganás un peso? Bueno, 18 de 37. ¿Está bien? Hay 18 rojos, 18 negros, y el 0 no se considera ni rojo ni negro. ¿Está bien? Entonces el negro se suma con que perdiste. ¿Sí? Entonces en vez de haber 18 hay 19. 19 pierden y 18 ganan. Vos fíjate que esto suma 1. 19 más 18, 37. Divido 37, 1.
Entonces, esto que está acá es la función de probabilidad de la variable aleatoria X, ganancia en pesos al jugar un peso a chance. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, la esperanza vos te acordás muy bien. Abscisa por probabilidad. Menos 1 por 19 sobre 37, más 1 por 18 en 37. O sea, sería menos 19 más 18 menos 1 sobre 37. O sea, la esperanza es menos 1 sobre 37. Ahora, ¿cuál es la varianza? Resulta que la varianza se puede calcular por esta fórmula. En vez de esto, o sea, esto es una definición que ilustra el concepto que uno quiere introducir, pero es más fácil hacer este cálculo. Es como cuando uno calcula el área bajo una curva, ¿sí? En vez de por el límite de la suma de rimas, no. Uno hace f de b menos f de a, porque es mucho más fácil. Sí, es lo mismo, sí, pero es mucho más fácil hacer f de b menos f de a. Bueno, acá pasa lo mismo. En vez de calcular la varianza por su definición, lo vamos a calcular con esta cuenta. ¿Y esta cuenta qué dice? Bueno, dice que es e de x cuadrado, la esperanza, pero no de x, del cuadrado de x, menos la esperanza de x, esto no hay duda, es este número al cuadrado. ¿Sí? Bueno, la varianza de x, ¿sí? La varianza de x, si es esta la cuenta, sería e de x cuadrado menos e de x todo al cuadrado. Bueno, e de x quedó menos 1 sobre 37, ¿sí? Entonces eso lo pongo acá y al cuadrado. Ni te pongo el menos porque como está al cuadrado, 1 sobre 37 al cuadrado. ¿Está bien? Este menos es este menos. ¿Sí? ¿Y qué sería la esperanza de x al cuadrado? Bueno, si la esperanza de x es abscisa por la probabilidad, la esperanza de x al cuadrado es cuadrado de la abscisa por la probabilidad. Y claro, ¿no? Si en vez de x pongo x cuadrado, bueno, acá irá cuadrado de la abscisa por la probabilidad. Menos 1 al cuadrado por la probabilidad, por 19,37, más 1 al cuadrado por la probabilidad, por 18,37. Y cuando haces toda esta cuenta te da 0,99926. O sea, ¿cuánto se desvían respecto de la media los cuadrados de la variable aleatoria en promedio? Bueno, casi 1. Y está bien, ¿no? ¿Cuánto se desvía de esto los valores menos 1, 1 casi con igual probabilidad? Y casi 1, es razonable esto, ¿no? ¿Sí? Inclusive son los cuadrados, porque esto es casi 1 y casi 1, porque el cuadrado de 1 es casi 1, ¿no? ¿Está bien? El cuadrado de un número casi 1 es casi 1, no hay duda. Ahora, si yo en vez de jugar a rojo o a negro, juego a docena, ahí hasta el 36, ¿no? Por ejemplo, le juego a la primera docena. Hasta la primera docena me sirven hasta el 12. 1, 2, 3, hasta el 12. Y hay 12 números que me sirven para ganar y 25 que no, porque hay las dos docenas que no sirven más el 0. ¿Está bien? O sea, 25. Las dos docenas, 24 más 1. Entonces, la probabilidad de perder un peso es 25 en 37, ¿no es cierto? Pero cuando ganas, te paga doble. Si vos pones un peso, te paga 2 el casino. ¿Pero con qué probabilidad te va a pagar 2? Y bueno, solo si invocaste a tus 12 o no, a la docena tuya. 12 en 37. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se define la esperanza? Bueno, menos 1 por 25, menos 25, y 2 por 24, 24. Menos 25 más 24, menos 1 sobre 37. O sea, la esperanza es la misma que antes, ¿ves? Vos fíjate, la esperanza es la misma que antes. Pero la varianza es más grande porque esta distribución de probabilidades, digámosle, ya no está tan cerca de la media. A veces se separó bastante. Y eso me lo marca la varianza. La varianza de I, ¿cómo quedamos que era? E de x cuadrado menos e de x todo al cuadrado. Bueno, ¿qué es e de x cuadrado? Cuadrado de la abscisa por la probabilidad. ¿Está bien? Y 2 al cuadrado por la probabilidad. ¿Sí? 4 por 12 en 37 y menos 1 al cuadrado por 25 en 37. Menos la esperanza de x al cuadrado. Pero vos fíjate que la esperanza es la misma. Y haces esta cuenta y te da casi 2. ¿Sí? O sea, esto se desvía. Los cuadrados de la variable se desvían de la media en promedio casi en 2. Digamos 2 para fijar ideas. Ahí está el número exacto, no importa hacerlo. ¿Sí? Y yo también podría jugármela a pleno. En pleno, ¿te acordás cómo es? En pleno vos le jugás a que sale el día de tu cumpleaños, qué sé yo. ¿Está bien? Entonces la probabilidad de invocar el pleno es 1 en 37. Salvo que justo sea tu numerito, perdiste. Y todas las que no te sirven son 36 en 37. Entonces, la ganancia en pesos al jugar un peso a pleno es
Probablemente lo pierdas, -1. Esto es romper el peso directamente. Te lo van a sacar, seguro. ¿Está bien? Más, seguro no, casi seguro. Vas a ganar -1 con 36 sobre 37 de probabilidad, pero cuando la emboque te van a pagar 35. ¿Está bien? Pero ¿cada cuánto la embocas? Cada 37, mira qué lindo. ¿Está bien? O sea, muy difícil invocarla. Pero claro, te paga 35 veces lo que pusiste. Entonces la esperanza de Z vuelve a ser -1 sobre 37. Mira, -1 por 36, menos 36, más 35 por 1. Menos 36 más 35, -1 sobre 37. ¿Ves que todas tienen la misma esperanza? Todas las variables aleatorias que estamos viendo, X y Z, tienen la misma esperanza. Pero la varianza, haciendo esta cuenta, es cuadrado de la abscisa por la probabilidad, -1 al cuadrado por 36 sobre 37, más 35 al cuadrado por la probabilidad, por 1 de 37, menos la esperanza de X al cuadrado. Y esto te da esta cuenta de acá, casi 35, 34,05, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? La varianza es cada vez más grande, ¿ves? A pesar de que la esperanza es la misma. La varianza es cada vez más grande. Mira, acá me daba casi 2 y acá me daba casi 1. O sea, 1, 2, 35, 34. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Que respecto de la media, la variable se desvía cada vez más. O sea, la idea es esta. Mira, si vos vas al casino con 1.000 pesos y jugás un buen rato a chance, ¿sí? Probablemente termines más o menos por donde estabas. ¿Sí? Esa es la idea. No, vas a irte con un poquito menos de plata. Si en cambio jugás un buen tiempo a docena, ¿sí? Probablemente tú te vayas o con bastante más plata o con mucha menos plata que la que entraste. O sea, si entraste con 1.000 pesos, probablemente te vayas con 400 o con 2.000. Andás a ver. ¿Se entiende la idea? Esa es un poco la cuestión. Vas a tener una mayor varianza. ¿Y acá qué pasa en la última? Y probablemente te vayas pobre, lo vayas a perder los 1.000 pesos seguro, o por ahí termines rico, porque te pagan 35 veces. Pero lo importante es esto, la esperanza es la misma siempre. La esperanza es la misma siempre, ¿ves? -1 sobre 37, -1 sobre 37, -1 sobre 37. Pero la varianza, algunas veces se tiene que ver en una interpretación de la finanza con el riesgo, ¿sí? Porque no hay una mejor, no es que hay una mejor. ¿Por qué? Porque la esperanza es siempre la misma, ¿ves? O sea, si esto tuviera una esperanza positiva, esta apuesta es mejor, sí, no hay duda. Pero con la misma esperanza, el asunto es si vos estás dispuesto a perder o a ganar mucho. Cuanto más varianza haya, ¿sí? En esta interpretación lúdica, digámosle, más riesgo estás asumiendo, ¿sí? Si yo me voy a morir mañana, por ejemplo, supongamos, y me la juego a esta, si total que me importa, ¿sí? Ahora, si voy a vivir 20 años más, probablemente me convenga tratar de que no haya mucho problema, ¿sí? Y me la juegue con esta. Ese es entonces el concepto de varianza, ¿sí? Yo ahora te voy a dejar al final del video o en la descripción del video que hagas un par de ejercicios de nuestra práctica. Bueno, y vamos con algunas propiedades de la esperanza y la varianza que te van a servir para los ejercicios, ¿sí? Para todo este teorema, sean x e y dos variables aleatorias y c un número real, ¿sí? X e y son variables aleatorias y c es un número real. Entonces, la esperanza de la suma de dos variables aleatorias es la suma de las esperanzas. Acá, por supuesto, estamos asumiendo que todo existe y que todo fue finito, ¿sí? Bastante razonable esto. La esperanza de c por x es c por la esperanza de x, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que es una transformación lineal? Si acá le ponías t de x más y es t de x más t de y, y t de lambda x es lambda t de x, bueno, algunas veces se expresa todo esto diciendo que la esperanza es lineal, ¿sí? Lo puedes utilizar en los ejercicios. Por ejemplo, si te piden la esperanza de 3x, y bueno, puedes sacar el 3 afuera y multiplicarlo por la esperanza de x. Lo mismo acá, ¿sí? Te piden la esperanza de una suma, puedes hacer la suma de las esperanzas. Bueno, acá esto es obvio, mirá. Si x es constante igual a k, ¿sí? O sea, x toma siempre el valor k, ¿sí? La probabilidad de que tome el valor kx es 1 directamente. Y bueno, la esperanza de x, ¿quién es? K. O sea, la esperanza de una constante es igual a la constante. Y más bien, si sale 2, 2, 2, 2, 2, ¿qué espera que salga? 2. ¿Qué voy a esperar? ¿Está bien? Y atención, si x e y son independientes, ¿sí? ¿Qué significa que son independientes las dos variables? Bueno, que la probabilidad de que x tome un valor k, dado que y tomó un valor j, es igual a la probabilidad de que x tome un valor k. No interviene qué valor tomó y para que
para qué valor toma X, o para las probabilidades, no intervienen. Entonces la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Pero esto no vale siempre, acuérdate, ¿eh? Tienen que ser independientes X e Y. ¿Sí? Pues estas son las propiedades que tienen que ver con la esperanza. Y después tenemos las correspondientes con la varianza. La primera muy útil es que la varianza de X es e de X cuadrado menos e de X todo al cuadrado. Esto, si vos te fijas, es cómo hemos nosotros calculado la varianza. Es cómo hemos nosotros calculado la varianza. ¿Sí? Esto es una fórmula de cálculo. Inclusive esto es mayor o igual a 0 porque una varianza es una suma de cuadrados, así que sí o sí es mayor o igual a 0. ¿Sí? Pero bueno, esta es una fórmula muy útil y así es como vamos a calcular nosotros en nuestra práctica, como hice yo, para calcular la varianza. ¿Sí? Después, si X es constante igual a K, entonces la varianza es 0. Y más vale, porque si vale siempre lo mismo, ¿cuánto varía la variable aleatoria? Y 0, la varianza es 0. Muy razonable esto. ¿Está bien? Séptimo, la varianza de C por X, bueno, viste que acá sale a la 1, bueno, acá sale al cuadrado. C cuadrado varianza de X. Esto es C cuadrado varianza de X. ¿Sí? Sale al cuadrado la constante. ¿Sí? Y por último, si X e Y son independientes, entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Tienen que ser independientes para que ande con la suma. La varianza es la suma de las varianzas, pero no siempre. Tienen que ser independientes. ¿Está bien? Bueno, un video muy interesante. Ahora yo te voy a dejar en la descripción del video 3 ejercicios para que hagas que si los entendiste, tenemos las respuestas en la guía, ¿sí?, de la Universidad Tecnológica Nacional. Si vos hiciste esos ejercicios y te pudiste chequear con la guía, despreocúpate que ya estás en condiciones de ver el próximo video que vamos a hacer pronto, justamente sobre variables aleatorias continuas y algunas otras cositas muy interesantes. ¿Está bien? Hasta luego.